Nací en Bilbao el 30 de diciembre de 1983, pero mi nombre no es vasco, ¿vale? Yannick no es euskera, es francés, y es que la familia por parte de mi madre pues es de Francia, en concreto de la región de la Borgoña, que tiene, por cierto, unos vinos cojonudos. Sobre mi infancia pues no hay mucho que reseñar, o sea, pasé sin pena ni gloria por los estudios básicos, ¿no? Hasta los 14 años, pues como casi todos los niños, y siendo objetivo, pues creo que tuve una época de estudiante bastante sosa, nunca llegué a interesarme realmente ni a destacar en ninguna asignatura, creo yo. Falta de motivación, demasiada Mega Drive, muchas fiestas, daños colaterales del botellón, puede ser. Había una cosa a la que sí que dedicaba mogollón de tiempo y era mi ordenador. Me regalaron mi primer ordenador con unos 12 o 13 años y me acuerdo que era un HP, un Hewlett Packard con un Pentium, el primer Pentium que salió, porque antes veníamos ya de los 486. Y primer Pentium a 133 MHz y con 16 MB de RAM. ¡Ojo! Bueno, 16 que no eran 16 porque eran 14 y los otros dos estaban como compartidos con la memoria gráfica. Y era una putada, porque por ejemplo el FIFA 97 me exigía 16 MB de RAM y él entendía que tenía 14. Y no veas tú qué llorera. Pero bueno, me la sudaba porque venía con la Encarta, por ejemplo, que era una enciclopedia y tal, que me flipaba. Y venía también con una suite de ofimática, que no era el Office, era Lotus Smart Suite, que era una suite de ofimática pues con un montón de cosas. Y yo estaba todo el día cacharreando, que no sabía ni lo que tocaba ahí con 12 años. Pero me encantaba estar ahí delante haciendo el gilipollas con el ordenador. Y la verdad es que me absorbía todo mi tiempo. Y nada, cuando terminé el cole, pues me dijeron, oye, si te gusta la informática, pues apúntate al bachillerato tecnológico. Eso es lo que tienes que hacer. Así que eso hice. ¿Qué pasó? Pues un desastre. O sea, todo lo que tenga que ver con matemáticas, física, ecuaciones, o sea, todo ese tipo de cosas me daba absoluto terror. Y vamos, que es que huía totalmente de todo ese tema, ¿no? O sea, no había nada que me interesara. Así que después de intentarlo en el tecnológico, lo que hice fue salir corriendo básicamente hacia el bachiller de Ciencias Sociales y Humanidades, que era bastante más sencillote. Y he de decir que pasé por los pelos. A ver, no es que fuera gilipollas, o no es que fuera solo gilipollas, es que básicamente casi ninguna asignatura me interesaba realmente. Y yo, pues bueno, había algunas, un par de ellas, yo que sé, de todo lo que tenga relación con el lenguaje, algún idioma y tal, gramática, o incluso filosofía, por ejemplo, me molaba y sacaba buenas notas incluso. Pero todas las demás era como que no me producía ningún interés. Y es que abría el libro lo mínimo para poder aprobar a final de curso. Pero vamos, que aprobé por los pelísimos. Yo en casa ya empezaba a trastear con programas un poco más específicos, por así decirlo. Y ya veía que iba tirando hacia algo más orientado al arte, ¿no? Al diseño y tal. También me gustaba un poco dibujar y tal. Pero empezaba ya a interesarme con programitas como AutoCAD, 3D Studio, un poco de Photoshop y tal. Y los empezaba a toquetear un poco, ¿no? Y la verdad es que me estaban molando. Pero claro, no había ningún módulo de nada de eso, ¿no? De diseño gráfico ni nada parecido, por lo menos aquí en Bilbao, y creo que tampoco había en España nada oficial, ¿vale? Así que lo que hice que fue, pues apuntarme a un módulo, ¿vale? De grado superior, o bueno, formación profesional, ¿no? Que se llamaba Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. Y bueno, asistí al módulo. ¿Lo aprobé? No, evidentemente no lo aprobé. Me parecía un rollo todo, o sea, no era para mí. Sí que había alguna asignatura, pues la de análisis de base de datos y tal, que sí que me hacía un poco más tilín y me interesaba, pero es que el resto, pues no, a mí no me gustaba. Todo el tema de programación C que dábamos también, por ejemplo, o sea, que yo a mí me daba puto asco todo ese tema. Así que mientras todo el mundo estudiaba esas cosas para aprobar el módulo, yo iba a mi casa y me tiraba horas, pero en plan horas, 10 horas cada día con Photoshop y 3D Studio, haciendo el tonto, entre comillas, ¿no? Pero aprendiendo muchísimo. Y nada, pues fue pasando el curso y dije, mira, pues, oye, no hay ningún programa de estudios oficial así, ningún módulo de grado superior ni nada de eso, pero joder, es que quiero estudiar lo que me gusta, leches. Así que cogí y dije, mira, pues me apunto a un montón de academias y al menos pues tengo una base, una formación de lo que a mí me gusta y ya está. Y nada, me apunté a un montón de academias a hacer Photoshop, Flash, AutoCAD, 3D Studio, bueno, de todo. Y ahí por primera vez en toda mi vida, yo creo, empecé a sentir que todo encajaba, ¿no? En clase ahí, pues preguntaba el profesor y respondía, y el profesor estaba muy contento porque hacía muy bien los trabajos y sobre todo iba a casa y hacía cosas en casa relacionadas con lo que estaba estudiando. Algo que no había ocurrido hasta ahora. Obviamente el módulo de desarrollo de aplicaciones informáticas, pues nada, lo suspendí y todo. Lo bueno del módulo fue que conocí a Elías Gómez, mi compañero actual del podcast Negocios y WordPress, que si no lo conocéis, pues ya estáis yendo por ahí a investigar. Y de momento
no sabíamos que nos unía la pasión por el desarrollo y el diseño web, ¿no? Lo que nos unía, la pasión que nos unía a Elías y a mí era la música electrónica. Gracias a cacharrear mucho en foros y a leer mucho y a hablar mucho con la gente, bueno, sobre todo Elías, que era un poco más de relaciones sociales por internet, por así decirlo, usaba muchos foros y tal, mucho más que yo. Y sobre todo, gracias a cacharrear con más programas relacionados con la música, como FL Studio y tal, y también echándole un poco de cara cuando iba a las discotecas y a los pubs y tal, pues en poco más de un año yo ya producía temas musicales, ¿vale? Muy básicos, del estilo, pues eso, música electrónica de la época, ¿no? Que se llevaba sobre todo mucho aquí en el norte, en plan bumping, progressive, hard house, ese tipo de cosas, ¿vale? Muy locas. Pero bueno, hacía canciones, eran muy básicas, pero hacía canciones. Y además era muy guay, íbamos a los pubs y tal, a las discotecas, y llevábamos un CD, en plan, mira, he hecho esto en casa, tal, a ver si te mola, y lo ponían, ¿no? Y, bueno, menuda ilusión. La verdad que molaba mucho esa sensación de escuchar tus canciones en los sitios y tal, no sé, me pareció una época muy, muy chula. Elías se convirtió en DJ, o sea, evolucionó mogollón y acabó pinchando un montón de discotecas. Y a mí no me gustaba tanto ese rollo, yo era más de quedarme en mi casa produciendo música y que luego sonaran en las discotecas, ¿no? Pero la parte de ir a pincharlas yo, pues tampoco es que tuviera demasiadas yo ganas de hacer eso. Pero obviamente pues tuve que aprender también a pinchar, ¿vale? A mezclar. Porque, claro, me llamaba igual a algún sitio, alguna discoteca o lo que sea, y me decía, oye, tú eres el de la canción tal, no sé qué, sí, pues joder, pues vente y haz una sesión, ¿no? Y bueno, pues iba, hacía una sesión con mis temas, sobre todo para promocionarlos, y algún otro, pues también así famoso, ¿no? Para hacer así una sesión un poco completa. Y la verdad es que molaba, acabé sacando algún disco en vinilo y todo. Bueno, una época muy bonita, que no sé, al final cuánto tiempo estuve haciendo esto en plan fuerte, en plan igual 3 años, 4 años como mucho, pero me hizo mucha ilusión porque era como que todo el trabajo se había visto recompensado, porque no había estudiado nada de esto, es decir, no, yo en ningún sitio me habían enseñado cómo utilizar los programas de música, había tenido que hacer también muchas cosas de relaciones públicas, ¿no? Ir a como hablar con mucha gente, tal, no sé qué, y era como, mira, pues todo el esfuerzo que he hecho, ¿no? Sin que nadie me regale nada, pues al final ha dado su fruto, ¿no? Yo creo que esta fue una parte muy bonita de mi vida, ¿no? Y tenéis que tener en cuenta que todo lo que estoy contando, estoy hablando de una época anterior a 2002, ¿vale? Para que me entendáis. Y no había YouTube con todos los tutoriales que tenéis ahora, ¿vale? O sea, tú ahora dices, quiero aprender Photoshop, joder, pues te pones 6, 4 vídeos y es que aprendes, pero en la época no había esa mierda, ¿no? Y estudiar con un libro, por ejemplo, pues siempre es muy complicado, porque al final un libro te enseñaba las cosas tipo archivo, nuevo, el menú de edición, pero no aprendías realmente a hacer cosas, ¿no? Y menos cosas guays, ¿no? Tenías que tener algo por detrás, ¿no? Y trastear muchísimo con los programas. En 2002, o por ahí, pues Elías, que había probado el módulo, él sí, y yo, que había suspendido todo, pero que tenía unos conocimientos de diseño gráfico de puta madre, nos plantamos en una situación un poco, pues, peculiar, ¿no? Porque la verdad es que nos molaba lo que hacíamos, tipo, pues estábamos más o menos, o yo por lo menos estaba estudiando lo que me gustaba y tal, o estaba practicando de lo que me gustaba, además hacíamos lo del tema de la música y DJ y tal, pero no teníamos ingresos, ¿vale? O sea, no podíamos vivir de lo que estábamos haciendo ni de palo. Así que nos teníamos que buscar algo de dineros por ahí. Un familiar de Elías le pidió que hiciéramos la página web, ¿vale? Para su restaurante. Se la pidió porque éramos informáticos, ¿vale? En plan, pues la página web, pues que te la haga tu sobrino, ¿no? Que es informático, ¿no? Él sabrá de páginas web y esas cosas que tienen que ver con ordenadores. Y en aquella época conocíamos PHP Nuke, que era un CMS, o sea, tú lo instalabas en el servidor, es como WordPress, ¿no? Tú lo instalabas en tu servidor y podías hacer básicamente foros. Sí que dejaba meter algún contenido y tal, tipo artículos, pero era para foros, ¿vale? Conocíamos PHP Nuke y conocíamos Flash. Flash conocía yo porque lo había estudiado en las academias, ¿vale? Así que dijimos, bueno, pues vamos a hacer la web en Flash, ¿vale? En PHP Nuke no se la vamos a hacer, la web de un restaurante. Así que se la hacemos en Flash. Y nada, esa fue mi primera página web. Y empezaron a caer algún cliente, todo de boca a boca, ¿vale? Un familiar, un tal, no sé qué. Yo también hacía trabajos de diseño gráfico, había practicado, pues por ejemplo, para el negocio de mi hermana, ¿no? Mi hermana tiene un negocio muy chulo con perros, de adiestramiento, de hotel canino y tal, un montón de cosas. Y pues yo le hice muchos carteles y tal. Pero sí que mola y me he dado cuenta al revisarlos hace poco, que todos ellos son como muy artesanos, por así decirlo. No utilizaba plantillas, intentaba hacerlo yo todo, ¿no? Siempre. Y aunque me saliera un poco mal, pues bueno, pues iba practicando y cada vez pues lo hacía mejor. El caso es que empezaron a caer otros clientes de páginas web y Elías y yo pues decidimos montar nuestra propia empresa. Y se llamó Estudio NS. Elías iba a hacer la parte un poquito más de programación, pues HTML, PHP y tal, no sé qué. Y yo me iba a encargar más del tema de diseño gráfico, ¿vale? Pues o logotipos,
también el diseño un poquito de las páginas web, imágenes, bueno, pues todo ese tipo de cosas. A ver, enseguida nos dimos cuenta de que Flash pues era un poco cutrón en lo que es para gestionar contenidos, así que Elías, que era un poco más rollo de programación y tal, no era tan visual como yo, ¿no? Del tema diseño, pues empezó a investigar qué es eso de WordPress. Y empezamos a hacer las primeras páginas web con WordPress, ¿vale? Al principio, pues eran páginas sin más, o sea, con un tema. Además, estamos hablando de temas del año 2004 o algo así, ¿vale? O sea, los primeros temas de WordPress. Y a mí me parecía una puta mierda. ¿Por qué? Pues porque, joder, pues porque no podía diseñar lo que yo quería, ¿no? O sea, al final, pues estaba todo encasillado ahí en un tema, que eran todos muy parecidos, todos tenían un sidebar ahí con las entradas, o sea, no me gustaba porque no me daba libertad para diseñar. Así que bueno, poco a poco descubrimos cómo personalizar un poco esas plantillas, esos temas, ¿vale? Hacíamos lo de los temas hijo, y nos descargábamos un tema y modificábamos ese tema. Cogíamos igual las imágenes que tenía de cabecera y yo las cambiaba en Photoshop, con un poquito de CSS cambiábamos un poco el layout y yo ya estaba un poco más tranquilo, ¿vale? Ya podía meter un poco ahí de mano al diseño. Y bueno, me empezó a gustar un poco más WordPress, ¿vale? Un poco. Y finalmente llegamos ya a una fase que fue la mejor de todas, que es cuando descubrimos, sobre todo Elías, cómo crearnos nuestro propio tema desde cero, ¿no? Ya teníamos unos conocimientos de maquetación, de HTML y CSS bastante buenos, los dos, tanto Elías como yo, y además teníamos conocimientos de diseño gráfico y tal, y de web también, en general, de interfaz y de ese tipo de cosas. Y descubrimos el tema underscores y cómo hacer las páginas web desde cero. Y eso para mí fue la hostia, porque Elías cogía y me decía, ¡hala! Abre Illustrator, yo abría una hoja en blanco y eso para mí era un orgasmo, o sea, ver una hoja en blanco para, en plan, diseña lo que quieras y luego lo vamos a hacer realidad. Para mí eso era brutal. Así que, claro, las páginas web costaba hacerlas bastante porque había que hacerlo todo ahí a mano y tal. Pero joder, pero molaba mucho, ¿vale? Pero lamentablemente StudioNS no funcionó y no fue rentable. A ver, los proyectos eran un éxito, las páginas web cada vez estaban mejores, los trabajos eran buenos, los clientes estaban contentos, ¿no? Por norma general, pero el problema es que había muy pocos clientes y teníamos un problema ahí de marketing, un problema comercial, tampoco teníamos mucho dinero para invertir y éramos un poco más desarrolladores, nos gustaba pues eso, maquetar, hacer diseño, tal, ese tipo de cosas, pero no sabíamos nada de publicitarnos, ¿no? Y es el problema que tuvimos y nada, pues poco a poco pues se fue yendo a pique porque teníamos muy pocos clientes, buenos trabajos, pero pocos clientes. Así que en una situación laboral un poco así, medio, pues nada, empezamos a sacarnos el trabajo pues, por otro lado, ¿no? O sea, evidentemente manteníamos StudioNS y teníamos nuestros clientes, y muchos de ellos con mantenimiento web, por ejemplo, con cosas recurrentes, pero tuvimos que hacer otras cosas. Y yo me metí a ser profesor de una academia en Bilbao, a dar clases de todo, de 3D Studio, de Photoshop, de todo lo que a mí me gustaba, y la verdad es que fue la época en la que más cómodo me he sentido. Siempre buscaba formas de hacer la clase súper amena, súper dinámica, iba a casa y estaba pensando en ello y preparaba súper bien la clase el día siguiente, en plan, mañana van a flipar con este ejercicio que vamos a hacer. Y una cosa que luego me di cuenta que ha sido como una especie de valor diferenciador de mis clases, y me lo han dicho muchos alumnos, y es que yo intentaba no poner límites, ¿vale? A esa formación que yo daba. Me explico. Si, por ejemplo, la clase era de Photoshop, ¿vale? Del programa Photoshop, yo no me limitaba a enseñarles a utilizar las herramientas de Photoshop y ya está. Yo intentaba buscar el objetivo que tenían esos alumnos. ¿Para qué lo quieres, Photoshop? ¿Qué quieres hacer? ¿Trabajos de diseño gráfico? ¿Quieres trabajar en una empresa? ¿Quieres mejorar tu marca? ¿Qué quieres hacer, no? Y si por lo que sea necesitabas tener algunos pequeños conocimientos sobre Illustrator, sobre no sé qué, sobre HTML, lo que sea, yo lo metía dentro de la clase. Aunque pusiera Photoshop en el título de la clase, yo no ponía límites en cuanto a la materia y buscaba siempre la forma de llegar al objetivo que quería el alumno, ¿no? Y la verdad es que la gente pues solía estar bastante contenta con mis clases y yo también me sentía muy cómodo con ese trabajo. Mientras StudioNS se iba a pique y yo seguía dando clases, pues hubo una empresa en Bilbao, una empresa de informática en general, en plan reparación de ordenadores, a empresas y ese tipo de cosas, a la que le venían muchos clientes preguntando pues acerca de páginas web. Era lo típico, pues como las copisterías o las tiendas de fotocopias, que hay gente que va preguntando a ver si hacen logotipos, pues un poco parecido, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues nos fueron mandando sin más algunos clientes, ¿no? Nos rebotaban el cliente y hacíamos el desarrollo y más o menos pues bien, no iba mal. Con el tiempo, claro, vimos que había un flujo bastante grande de clientes, ¿no? Y que eso podría reanimar un poco todo. Y que quizás no era mala idea hacer un poco tándem, hacer equipo y hacer una especie de asociación con esta empresa de informática para como trabajar ya oficialmente en conjunto, ¿no? Y hacer un poco el marketing incluso en conjunto,
ayudarnos mutuamente, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, los clientes empezaron a venir con un flujo bastante constante, pero no funcionó esta relación porque al trabajar en conjunto empiezan a chocar ciertas cosas como filosofías, políticas de empresa, maneras de gestionar los proyectos o de gestionar los clientes, y poco a poco, pues bueno, pues fuimos disolviendo eso hasta que finalmente pues dejamos de colaborar, ¿no? Oficialmente con ellos. Sí que cayó alguna que otra página web, pero bueno, poco a poco se fue disolviendo esa relación. Así que nada, en esos momentos la verdad es que Elías estaba a tope con el tema de DJ, o sea, tanto en discotecas como en bodas y eventos y tal, y a mí la verdad es que me iba bastante bien de profesor y tal también, así que pues lo que es la parte de estudio NS, pues como que se fue muriendo, ¿vale? Poco a poco, no es que dijéramos un día aquí cerramos, sino que bueno, pues poco a poco fue muriendo. Al de un tiempo, la empresa de informática con la que habíamos estado colaborando me ofreció trabajar en su plantilla, ¿vale? Querían como crear un departamento de páginas web propio para su empresa y me ofreció trabajar con ellos, ¿no? Como empleado, simplemente. Y bueno, me pareció buena idea en conjunto con lo de dar clases y ser profesor, porque básicamente no íbamos a tener problemas de pensamiento, ni de filosofía, ni de política de empresa, porque yo iba a ser simplemente un empleado, ¿no? Entonces, al final, yo volvía a ser lo que es el desarrollador y diseñador y lo que sea, pero no iba a tomar decisiones ni tener responsabilidades de ese tipo, con lo cual pues me pareció que es un trabajo que podía hacer y sin problema, ¿no? Y al final pues que la gestión de los clientes y demás, pues que lo haga la propia empresa, y ahí sí que no íbamos a tener diferencias. En cuanto a mi trabajo sí que habían estado contentos siempre, con lo cual pues no había ningún tipo de problema, así que nada, acepté ese trabajo y al final acabé haciendo de todo realmente, o sea, gestión de proyectos con clientes, desarrollo web, diseño gráfico, logotipos, edición de vídeo, marketing, bueno, de todo. Al final, en vez de ser un departamento de páginas web, poco a poco se fue convirtiendo en una especie de agencia, ¿vale? He aprendido mogollón, ¿no? Y me gustaba mucho. Y quizás es porque tenga conocimientos un poco de todo, ¿no? Y como tengo una visión un poco de todo lo que se puede hacer, tanto en diseño como en desarrollo web, como tal, pues como que cuando hablo con un cliente, tengo en cuenta todas las opciones, ¿no? Todas las bifurcaciones que pueda haber para hacer marketing o branding. Y como que me gusta mucho, ¿no? Todo ese tema. De hecho, así enfocaba un poco las clases como profesor, ¿no? Que os he dicho antes. O sea, las enfocaba un poco ahí en objetivos, en plan, a ver qué quieres conseguir y tal. Y yo te voy a dar las herramientas que haga falta, ¿no? Da igual, Photoshop, Illustrator, bueno, lo que necesites. Pero claro, trabajando 9 horacas en la agencia, pues luego meterme otras 4 o 5 de clases de profesor a fuego todos los días, pues no podía y tal. Así que poco a poco pues empecé a dejar de dar clases, y al de un tiempo sentí la necesidad de llenar ese hueco que me había dejado el abandonar el tema de dar clases, ¿no? De ser profesor. Yo no tenía ambiciones de crear una marca, ni montar una página web con membership site, ni nada de eso. Ni siquiera tenía idea de hablar mucho de WordPress, ni nada de eso, ¿no? Era más bien la idea de disponer de un lugar, ¿no? Un lugar donde publicar pues mis reflexiones, mis enseñanzas, por así decirlo, sobre todo lo que me apasionaba, ¿no? Y siempre con ese objetivo de dar recursos a la gente, de recursos de todo tipo, con lo que yo pueda, para ayudarles a ellos, ¿no? Para ayudarles a no aprender como alumnos, sino más bien enfocado casi a que te montes negocios, a tu marca, un poco a eso, ¿no? Así que nada, decidí abrir el canal de YouTube y empecé a publicar vídeos. En la agencia, claro, Elías ya no estaba conmigo. A ver, yo tenía contacto con él, evidentemente, pero ahora estaba solo y yo me tenía que dedicar a hacer páginas web completamente, ¿no? O sea, a ser implementador y desarrollador, como quien dice. Así que tuve que ponerme al día con WordPress. Un poquito también más de programación, de lo que hacía. Y ocupaba casi, o sea, WordPress ocupaba el 90%, ¿no? De las cosas en mi cabeza, ¿no? En esa época. Así que empecé a subir cositas de WordPress al canal. Y seguí. Y vamos, que el canal, pues prácticamente se había convertido en un canal sobre WordPress y Elementor. Y yo no quería eso. Que yo quiero hacer cosas de Photoshop y de 3D y demás movidas también. Con Elías siempre he tenido contacto, ¿vale? Y nada, además a él siempre le han molado mucho los podcasts. Y yo no tanto. Ya, la verdad es que yo no he sido mucho de podcast. Pero bueno, un día, hablando y tal, me ofreció la posibilidad de crear un podcast. Él ya tenía alguno. Para hablar sobre nuestros negocios y sobre WordPress, ¿no? Y un poco de marketing y tal. Y dije, pues perfecto. Y nada, ahí tenéis negocios y WordPress, ¿vale? Es una cosa que nació hace relativamente poco. Aunque ya vamos, pues 113 episodios, ¿vale? He grabado ayer el último. Y hace cosa de un par de años, por si fuera poco, pues se me ocurrió también empezar a hacer algún que otro proyecto, ¿no? O sea, necesitaba
yo necesito crear cosas, ¿vale? Nuevas. Aunque luego se vayan a tomar por culo en 2 meses, necesito crear cosas nuevas porque es lo que a mí me motiva, ¿no? Cuando me aburría, pues igual cogía y me hacía una canción de lo que sea, de música electrónica y tal, o incluso la de a mí me gusta el WordPress, bueno. Y también empecé a crear algún proyectito, pues me hice una página web como es una especie de sistema para poder jugar a cualquier juego de rol a través de una página web hecha en WordPress, ¿vale? Con un sistema de cartas y tal, que está bastante guay. Me metí también en un proyecto muy chulo de formación para una academia online de baile, de hip hop y estas cosas, ¿vale? Que también tengo por ahí abierto. Tengo mi página web donde decidí empezar a poner contenido exclusivo con pequeñas píldoras y tengo un montonazo de ideas para ir mejorándola y metiéndole mogollón de contenidos. Y tengo más proyectos por ahí en el aire, ¿vale? Tengo más proyectos, solo que como no están súper ahí en firme, pues tampoco voy a comentar nada, pero vamos, tengo un montón de proyectos abiertos y me encanta, pues eso, comenzar con cosas y proyectos y nuevos y todo eso. Y así es un poco mi día a día, realmente, o sea, de 9 de la mañana a 6 de la tarde trabajo en una agencia de marketing. Ahora mismo estoy teletrabajando, claro, pero son 9 horacas, son 9 horas de trabajo. Y luego, claro, de 6 de la tarde a 10, más o menos, pues esas 4 horas que sobran las tengo que repartir o distribuir para gestionar todos mis proyectos que os acabo de contar, el podcast, el canal de YouTube, la zona premium de la máquina de branding, y evidentemente pues hacer las tareas de casa, jugar mucho a videojuegos porque me gusta jugar a videojuegos y joder, vivir un poco, que hostias, tengo que cenar, tengo que pasear, tengo que disfrutar de mi pareja, de Kuma, mi perrita, y son 4 horas para hacer todas esas cosas después de la jornada laboral. Entonces pues no me da la vida. Hay 2 formas de gestionarse esto, ¿vale? O sea, realmente esas 4 horas se pueden gestionar de 2 formas. Una, organizar toda mi vida en pequeños bloques de tiempo, ¿vale? Muy pequeñitos, y que todo esté siempre activo y avanzando, aunque sea a ritmo muy lento, ¿no? Pero que todos los proyectos vayan avanzando poquito a poquito. Y la otra forma, la segunda forma es dejarme llevar, ¿vale? Y hacer focus, ¿no? Concentrarme, hacer grandes esfuerzos en lo que me vaya pidiendo un poco el cuerpo, con el consiguiente peligro de que, pues, tener que abandonar, ¿no? Algunos proyectos durante semanas o meses, a cambio de poder avanzar en otros, pues, de forma más intensiva, ¿no? A gran velocidad. La mayoría vais a pensar que lo mejor es lo primero. Pero yo lo he probado y me produce mogollón de estrés. O sea, me produce muchísimo estrés tener muchas cosas a la vez en la cabeza empezadas, ¿no? Que bueno, empezadas van a estar, pero activas, ¿no? Entonces, no puedo, o sea, me da un chungo. Así que lo que hago es optar por la segunda opción. Y os pido disculpas, en cierto modo, por no ser ese youtuber clásico, ¿no? De subir todo ahí de forma súper regular, cada día de la semana, tal, no sé qué. Pero bueno, al menos así podéis tener la certeza de que cuando comparto algo con vosotros o lo que sea, es porque lo estoy haciendo en un momento en el que me siento con la máxima pasión y lo hago de verdad, porque me está gustando, ¿vale? Yo nunca voy a subir un vídeo obligado, ni voy a hacer un proyecto obligado, ni voy a lanzar una página web de cartas para jugar a rol obligado, ¿vale? O sea, yo todo lo que hago, pues es porque estoy motivado a tope, ¿no? Pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo, un poco especial, es un vídeo especial, no vais a ver más vídeos así, no creo, de este tipo en el canal. Ya sabéis que yo no subo vídeos así como muy personales, pero bueno, quería hacer este especial para 10.000 suscriptores, ¿no? Por hacer algo diferente. Espero que os haya gustado y que saquéis un poco pues vuestras propias conclusiones. Mi historia es un poco random, he pasado por muchas cosas, no sé deciros una moraleja así en general, ¿no? Haciendo un poco retrospectiva y viendo un poco todo. Sí que os diría así como conclusión de, por ejemplo, de la fase de estudio NS, del negocio que monté con Elías, que hubiera sido, por ejemplo, mucha mejor estrategia centrarnos en algo concreto, ¿no? Si sois solamente una persona, o pocas, o 2 personas, es mejor que os especialicéis en algo, en WordPress, o en logotipos, en lo que sea, porque a la hora de intentar promocionaros y hacer marketing, va a ser más fácil enfocaros, buscar un tipo de cliente, buscar ese target, analizar cómo se vende ese producto y sin embargo, si tenéis muchas cosas y hacéis 1000 cosas, en plan Photoshop, diseño, logotipos, vídeos, páginas web, pues os vais a volver locos, a no ser que tengáis mucho dinero o muchos recursos, pues va a ser muy complicado. Así que mi consejo para emprendedores es que intentéis especializaros lo máximo posible, siempre que podáis. Y os lo dice precisamente una persona que hace de todo, o sea, que no, yo no estoy especializado en nada, o sea, el WordPress, Photoshop, es que me da igual. Y precisamente por eso, porque yo he cometido un poco ese error, aunque a mí me gusta como estoy, o sea, me gusta hacer de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que de cara a los negocios, es mucho mejor que os especialicéis en algo, ¿vale? Ese sería uno de los consejos que os doy. Y el otro, pues que no abandonéis las cosas que os gustan hacer, aunque tengáis un trabajo de mierda que tengáis que hacer, pues porque sí, porque hay que ganarse el pan y hay que comer.
pero que nunca abandonéis aquellas cosas que os hacen feliz, que os entusiasman y que os motivan. Esas no hay que abandonarlas nunca, 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 nunca. Nada más, chicos, un saludito, muchísimas gracias a todos por esas suscripciones y aquí vamos a seguir dándole caña en la máquina de branding. Un saludito, hasta luego.